Ya, ahora sí, estamos grabando. ¿Cuál va a ser la metodología, chicos? Bueno, hay muchos profesores igual que están haciendo lo siguiente. Tienen la guía, o sea, ustedes tienen la guía, ¿cierto? Entonces estas conversaciones son básicamente para resolver las consultas de las guías. ¿Qué están haciendo otros profesores? Están haciendo clases, ¿cierto? Regular, y a medida que la clase se va haciendo, los alumnos van a poder ir resolviendo las dudas que vayan teniendo. Yo personalmente voy a optar por la opción número 2, es decir, voy a pasar materia, pero mi plan también es pasar la materia lo más rápido posible. Es decir, probablemente hoy solo vamos a alcanzar a ver la guía número 1, pero ya el próximo viernes vamos a ver la guía número 2 y 3 a la vez, después la guía número 4 y 5, y después 6 y 7 para hacer lo más rápido posible. Ahora bien, ¿con qué objetivo quiero hacer esto? Básicamente porque yo considero que ustedes a la hora de que volvamos a clases deben tener una base mínima del conocimiento que yo estoy hablando para que así no piensen que estoy hablando chino. Y para yo hacer tangible, para hacer real ese conocimiento y también un poco como medida de respeto que considero yo al trabajo que hemos estado haciendo los profesores durante todo este tiempo, yo les voy a pedir a ustedes, de ahora en adelante, un mínimo de 2 guías. ¿Ya? Tampoco les estoy pidiendo que hagan las 7 guías, ¿cierto? Y que me manden las 7 guías y que se desvelen por hacerlas. No. Lo que les estoy pidiendo es un mínimo de 2 guías para yo tener una base de conocimientos y poder así trabajar de mejor manera cuando todo esto se acabe, ¿ok? El ministerio no nos está pidiendo que nosotros evaluemos ni califiquemos nada del trabajo que estamos haciendo, porque, y en eso estoy de acuerdo, que lo más importante, todo en este contexto de pandemia, es priorizar su estabilidad emocional. Y estoy de acuerdo, ¿cierto? Pero eso también choca un poco con mis convicciones en el sentido de que también quiero y considero pertinente también poder pedirles a ustedes este mínimo de 2 guías, ¿cierto? Que ustedes me puedan mandar para yo así también no solamente quedarme con una idea de ficción de que ustedes pudieran o no haber hecho el trabajo, ¿se entiende? Tampoco, no considero que sea mucho la carga que les estoy pidiendo. También estoy teniendo en consideración que son 7 guías y que también son muchos ramos y que tampoco yo estoy esperando que ustedes sean, que les apasione la historia, ¿cierto? Y que les guste harto. Si alguien quiere hacer las 7 guías, yo feliz, yo perfecto, podemos incluso hasta conversar de la guía. Pero tampoco es necesario, porque también tengo en consideración que no, ustedes también les puede apasionar la historia. Pero, insisto, necesito una base mínima de conocimientos y considero que esa base mínima de conocimientos me las va a dar las dos guías, ¿ok? Eso por ahora. Las guías me las pueden mandar al correo, que lo voy a escribir ahora en este momento en el chat, alvarosanchezhidalgo@gmail.com. Ese es mi correo, ¿cierto? Y eso principalmente, chicos. Reglas del juego, como les digo, silencio el micrófono al entrar y si tienen alguna duda me la consultan. Antes, cuando estaba hablando, escuché que un micrófono se activó y probablemente sea una duda. Así que la persona puede hablar ahora, ¿sí? No sé quién fue. ¿No? ¿Nadie tiene una duda? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió todo bien? Por favor, háganme saber si se Sí, entendió. profe. ¿Sí? Una persona, no sé, tiene una foto de Halo, ¿o no? Juegazo. ¿Qué juegazo? Pero bueno, eso Profe, principalmente. ¿usted es youtuber? ¿Qué? Es el Renato Castillo. Sí, no, pero no se preocupen, sí, no hay ningún problema. Pero como les digo, perfecto, ya. Me agrada que se haya entendido todo. Respecto a la plataforma Edmodo, yo subí un video explicando un poco la materia de la guía número 6 y 5, pero al parecer creo que pesaba mucho el video, tenía demasiada resolución y la plataforma no aguanta tanta resolución. Así que probablemente lo que voy a hacer va a ser subir los videos a YouTube. Eso no quiere decir que sea youtuber, no lo soy. Pero la voy a subir a esa plataforma porque lo considero lo mejor para que ustedes puedan ver el contenido, ¿ok? Pero el contenido lo van a tener de muchas maneras, chicos. No solamente en estas clases que voy a estar haciendo, ¿ya? Porque la clase igual es de media hora, es cortita. Pero, por ejemplo, hay algunos colegios, por ejemplo, mi sobrina en el Santa María, los profesores no están haciendo clases, simplemente le están mandando las guías y los alumnos están devolviendo las guías. Yo igual considero eso un poco extremo, teniendo en consideración que, como digo, lo importante para mí es la estabilidad emocional. Entonces también lo considero un poco extremo. Pero insisto, me choca con el tema de las guías el estar trabajando tanto en las guías, porque igual yo le estoy mandando las guías y a la vez le estoy mandando PPTs, ¿sí? La clase que yo voy a hacer ahora se va a hacer en función del PPT, así que tampoco va a ser mucha la diferencia que ustedes van a ver si se ponen a trabajar en el PPT y se ponen a hacer la guía, ¿ok? Y eso principalmente, ¿ya? Dudas, consultas con la metodología, también críticas, por supuesto que lo acepto, si no están de acuerdo con mandar las 2 guías, explíquenme el por qué no están de acuerdo,
porque igual yo lo considero un mínimo no muy exigente, la verdad. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ya pues, entonces, sin más preámbulo, comenzamos la clase. Tenemos que recordar que nos quedamos en cuando comenzó todo esto, las clases que habíamos hecho eran prácticamente de introducción, ¿cierto? No sé si alcancé a hacer con ustedes la prueba de diagnóstico, pero eso es prácticamente nada, eso es para medir los conocimientos que tenían de séptimo, ¿cierto? Pero de la materia como tal no hemos visto nada. Así que les doy la bienvenida a la materia. La unidad número 1 se llama Traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Y por qué es importante empezar a caracterizar este cambio? Principalmente porque se dan muchas características diferentes en cada época. ¿Y por qué los historiadores se dedican a diferenciar las épocas? Porque nos permite medir de mejor manera los procesos que van evolucionando el ser humano. Tenemos que recordar que el ser humano se enfrenta a diferentes problemas dependiendo de su contexto histórico. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos viviendo un contexto de pandemia. Este contexto de pandemia ha acongojado a la humanidad desde incluso la Edad Media, como por ejemplo tenemos la peste negra. En 1920 tenemos la gripe española, 1980 tenemos la gripe aviar. Ustedes quizás no lo recordarán, pero hace 6, 7 años la gente tenía mucho miedo con la H1N1, la gripe porcina conocida, causó mucho miedo, no tanto como el de la actualidad, pero a lo que quiero llegar con esto es que los seres humanos vamos enfrentando diferentes problemas a medida que se traspasa la humanidad. Y los problemas que tenían en la Edad Media fueron cambiando a medida que se traspasó a la Edad Moderna. Ahora bien, la gente que vivió en esa época no se da cuenta en verdad de la totalidad de los cambios que van viviendo. ¿Sí? ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque son hijos de su época, por cierto, ellos no se dan cuenta de que se está cambiando de una época a otra. Pero nosotros, como estamos estudiando esto, 700, 800 años más adelante, podemos ir diferenciando y dándonos cuenta. ¿Sí? ¿Hay un micrófono activo? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. Bueno, entonces por eso es importante ir diferenciando los periodos. Entonces, ¿por qué cambian los periodos? Bueno, principalmente porque la transición de un periodo histórico a otro siempre estará marcada por la aparición de cambios significativos en la forma de la organización social, política, económica y cultural. Por lo tanto, nosotros dentro de toda esta unidad, lo que vamos a ir marcando son esos tipos de cambios. ¿Cómo cambió la sociedad de la Edad Media a la Edad Moderna? ¿Cómo cambió la política en la Edad Media a la Edad Moderna? ¿Cómo cambió la economía a la Edad Moderna, o sea, perdón, de la Edad Media a la Edad Moderna? Todos esos cambios los vamos a ir desmenuzando a lo largo de toda esta unidad, ¿ok? Estas transiciones también se relacionan con la capacidad de esas sociedades de producir una síntesis entre lo que han sido y los cambios que están viviendo, ¿sí? Situación que podemos relacionar con las experiencias de nuestras vidas, como por ejemplo lo que hemos aprendido y lo que hemos sentido, y a la vez incorporamos nuevas experiencias de aprendizaje y sentimientos. ¿Se entiende? ¿A qué voy yo? Por ejemplo, si ustedes les preguntaran a sus padres cómo eran ustedes a los 5 años o a los 4 años, tu mamá o tu papá te va a decir así como, no, tú eres desordenado, tú eres llorón, tú eres alegón, y tú decís, ¿de verdad yo era así? Y sí, los cambios son constantes y son una lógica que se da en la sociedad humana. Entonces no estamos sujetos a eso, para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Pero ¿cómo era la Europa en el siglo XV y en el siglo XVI? Estos siglos son los siglos que dan el inicio a la Edad Moderna. ¿Ok? La Edad Moderna se puede caracterizar principalmente en tres grandes hitos. ¿Cuáles son? El descubrimiento de América, la caída de Constantinopla y no la invención de la escritura, la invención de la imprenta. La invención de la imprenta es súper importante porque se permite manufacturar libros de manera mucho más rápida, lo que permite el traspaso del conocimiento a las sociedades de manera mucho más efectiva. Tenemos que recordar que en la Edad Media, ¿quién sabía escribir y leer? Probablemente ni el 3% de la población. Y si imagínate la ventaja comparativa que tú tienes sabiendo leer y escribir en la Edad Media, te da prácticamente todo, ¿se entiende? Porque el otro 95% de la sociedad no sabe leer y escribir, entonces tú tienes conocimientos que ellos no. Hoy en la actualidad, Chile creo que cuenta con un índice de alfabetización del 95%. O sea que todavía hay gente que no sabe leer ni escribir, pero se está mejorando. Y consideramos importante, yo creo que todos consideramos importante, ¿cierto?, el saber leer y escribir, porque te abre mundo, ¿cierto? Te abre conocimiento y eso es invaluable, para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿qué tenemos también en la Edad Media? En la Edad Media tenemos un sistema de vasallaje, un sistema feudal, que es solamente jerárquico, que no te permitía aumentar ni crecer tú como persona, evolucionar. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, si tú en la Edad Media eras un vasallo,
te morías siendo un vasallo y nunca ibas a llegar a ser más que un vasallo. Suena triste, pero así era. Y en la edad moderna eso se empieza a transformar. La gente que estaba en vasallo puede, por ejemplo, decir, ¿sabéis que yo ya me cansé de ser un vasallo? Voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a juntar dinero y voy a convertirme en un comerciante. Y después cuando me convierto en un comerciante, sabéis que me cansé de ser un comerciante solamente de una parte. Voy a ser un comerciante de diferentes rutas y voy a establecer diferentes rutas comerciales y voy a seguir creciendo. Y así voy a seguir adquiriendo estatus y voy a seguir saliendo de esta jerarquía, ¿cierto? Voy a poder tener una libertad y una calidad de vida mucho más grande que la que me permitía ser un vasallo en la Edad Media, ¿ya? Eso es básicamente el gran avance que tuvo la humanidad del traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Hay alguien que tiene una duda, sí? ¿Escuché a alguien? No. ¿No? ¿Todo bien? No, Ya, profe. recuerden, si tienen dudas, no duden en hacerlas, pueden hacerlas, ¿sí? Todo Entonces, tenemos este traspaso, ¿cierto? Esta evolución de alguna manera en el pensamiento del ser humano, pero eso es a grandes rasgos, porque ¿cómo se da todo esto? ¿Quién dijo, ¿sabéis qué? Me aburrí de ser vasallo, ahora quiero ser comerciante. ¿O sabéis qué? A lo mejor esos tipos querían ser reyes, igual nunca iban a poder serlos, porque igual en la evolución en la Edad Moderna tenemos monarquías absolutas, ¿sí? ¿Cómo se dividía la humanidad en la Edad Media? Mediante los señores feudales. ¿Quién eran los señores? Probablemente si han jugado videojuegos o han visto películas, se darán cuenta que los señores feudales eran esos tipos que tenían castillos gigantes. Y ellos vivían en esos castillos y la demás gente vivía alrededor de esos castillos, los tenían en los campos. Y en los campos trabajaban la tierra, ¿cierto? Pero esa tierra era del rey, o sea, perdón, del señor feudal. Y ese señor feudal le llegaba toda esa comida a todo ese campo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda o no? Ya, bueno, sigo. Entonces el señor feudal tenía todo ese campo, ¿cierto? Y administraba toda esa riqueza y después se la daba. Pero eso, como digo, fue cambiando con los estados modernos. Y para que se fueran creando los estados modernos, recuerden que esto todo va evolucionando de a poquito, no es un salto que se da de un momento a otro, ¿cierto? Yo conozco a los señores feudales por Naruto, sí, bueno, en esa serie, en esa serie los señores feudales prácticamente no hacen nada, ¿por cierto? Y en verdad no es algo muy diferente de cómo eran los señores feudales en la realidad, ya que los señores feudales eran simplemente los dueños de las tierras. Pero con el surgimiento de los estados modernos, la tierra ya no va a ser el único bien de producción. ¿Cuál va a ser el otro bien de producción? El bien de producción que más impera en la actualidad, pues chicos, el dinero. El dinero se va a empezar a ser mucho más poderoso que solamente tener tierra, porque la gente va a empezar a obtener más dinero y va a empezar a obtener más bienes, entonces el dinero va a adquirir otro estatus. Y con ese estatus va a surgir un nuevo modelo de clase social que va a ser la burguesía. Pero eso es materia de mucho más adelante. Quédense con lo que estamos viendo en este momento, ¿ok? ¿Cómo surge todo este tema del Estado moderno? Va a ser con el humanismo. Y quédense con ese concepto. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento cultural, a grandes rasgos. Profe, ¿me puedo salir y que se pega? Sí, o sea, si tenéis problemas con la conexión, no dudes en hacer lo que sea posible para poder. Recuerda, eso sí, si te sale, pues puedes volver a entrar con el micrófono silenciado. ¿Ok? Seguimos. Quédense con ese concepto, es súper importante, el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Insisto, un movimiento intelectual que se produjo en Europa durante los siglos XIII y XV, ¿ya? En la Edad Media se empezó a producir esto, el cual, rompiendo los moldes de la escolástica medieval, estudió los modelos clásicos en sus propias fuentes, considerando que en ellos se contendría el ideal del hombre moderno. Contribuyó a la depuración del lenguaje y la promoción de las lenguas vernáculas frente al uso del latín. ¿Qué son las lenguas vernáculas? Las lenguas que se utilizaban en los griegos y en los romanos. ¿Qué es importante de esto? Todo, ya que la gente que probablemente sabía leer y escribir se dio cuenta de que el sistema feudal no servía de nada y que debía ser destruido en su totalidad y debíamos volver a los grandes clásicos, debíamos volver a Heródoto, debíamos volver a Euclides, debíamos volver a Platón, debíamos volver a todos esos grandes pensadores que habían hecho grande la antigua Grecia porque en ellos encontraban que estaba la verdad. ¿Le encuentro razón a ellos yo? La verdad que sí. No voy a negar que la iglesia tiene un papel súper importante en la Edad Media, haciendo que la gente se autocontrole. Porque, por ejemplo, como dice Maquiavelo, el ser humano por naturaleza es despiadado y la sociedad ayuda a regularizarlo, ¿ya? Entonces la iglesia ayudó a eso, a que la gente no hiciera lo que se le dé la gana, prácticamente, por cierto, que no hubieran muchas violaciones, que no hubieran asesinatos, que no hubiera violencia, que la gente trabajara en pro de un bien común, ¿sí? Eso consiguió la iglesia en la Edad Media.
Pero eso ya no bastaba, había que también dejar de romper esos moldes, ¿cierto? Y empezar a pensar por uno mismo, empezar a volverse creativo. ¿Y cuál era la mejor forma de volverse creativo? En ese momento los pensadores dijeron, volvamos a la antigua Grecia, volvamos a antigua Roma y de ahí partamos, ¿cierto? Un muy buen ejemplo de esto podría ser Dante Alighieri. ¿Alguien conoce a Dante Alighieri? El infierno de Dante ha sido representado en muchas series. Sí, yo lo vi. ¿Sí? Ya, Sí, Dante vi la Alighieri, película. Vi la película. muy bien, excelente. Entonces, Dante Alighieri, ¿qué alguien conoce? ¿Alguien quiere hablarnos de Dante Alighieri? ¿Lo conocen? O sea, del infierno de Dante. ¿Ya? Bueno, el infierno de Dante retrata de los 9 círculos del inframundo ¿Ya? por un soldado llamado Dante. Y Ujú, esos círculos son el de los traidores, el de la lujuria, el gula, la ira, la violencia, el suicidio. Y ujú. por lo general entre más va bajando, más crueles se vuelven los castigos. Para los que traicionan, que es el noveno círculo, no es un infierno así como de fuego, es un infierno helado, donde los traidores se congelan en sus lágrimas. Eso es. Excelente, muy bien. Exactamente. ¿Qué es interesante de esto? Que este tipo describió este infierno en plena Edad Media, lo que rompe todos los cánones que se habían impuesto, porque la iglesia, piensen que la iglesia decía que la Tierra era plana y la Tierra era plana. Piensen que decían que la Tierra estaba en el centro del universo y la Tierra, punto, estaba en el centro del universo. Pero la gente quería criticar eso, la gente se daba cuenta de que el Sol era redondo y por lo tanto no tenía sentido que la Tierra fuera plana, pero no podían decirlo de forma explícita porque te condenaban. Te decían, sabéis que tú te van a quemar por bruja, por ejemplo, ¿cachai? Lo mismo, eso era lo que pasaba. Entonces, ¿qué hizo Dante Alighieri? Fue mucho más inteligente. Criticó la iglesia, aunque probablemente él no sentía que la estaba criticando, pero él se volvió creativo al hacer un infierno sin que la iglesia le diera permiso. Como que les dijo a la iglesia, ya, sí, yo creo en Dios, todo lo que tú queráis, pero yo tengo mi propia concepción del infierno y la voy a reflejar. Y eso fue lo que hizo. Y exactamente como nos decía el compañero, recreó ciertos 9 inframundos, cada uno peor que el otro, y eso obviamente que la gente le llama, pues sí, es súper interesante leer eso. Está escrito en prosas por si alguien quiere leerlo, aunque es gigante la Divina Comedia de Dante Alighieri. Hay libros, hay textos que son más resumidos del tema, pero está escrito en prosa, son poesías. Es prácticamente un muy buen libro, se lo recomiendo, y muchas de las construcciones audiovisuales que tenemos en la actualidad tienen mucho de reflejado de Dante Alighieri, para que lo tengan en consideración. Y eso, pues, este tipo le dio el cambio a la humanidad al hacerle darse cuenta de que, oye, la iglesia lo controla, pero yo igual puedo criticar a la iglesia desde cierto punto, ¿cierto? Y otra persona que también criticó a la iglesia ya de manera mucho más explícita y de manera mucho más explícita y lo hizo notar fue Leonardo da Vinci. Si por ejemplo vemos las grandes obras de Leonardo da Vinci, vemos que no destaca rasgos de divinidad en las personas como así lo hacían otros pintores de la época. Leonardo, si uno por ejemplo ve la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, se va a dar cuenta que la tipa tiene una paleta de colores súper sobria, onda, muchos café, mucho azul, mucho tono oscuro, y tampoco vemos, por ejemplo, no sé, la Mona Lisa no tiene una aureola, no tiene ángeles detrás de ella, no tiene, no sé, brillos especiales detrás de ella, no hay nada divino en la Mona Lisa. Y sin embargo, es una pintura maestra, porque está muy bien hecha en el sistema de la simetría del cuerpo humano. Está elaborada de tal manera que se hace, que está muy bien reflejado, es como prácticamente una fotografía. Y el tener ese talento de poder traspapelar una fotografía a una pintura, es un talento bastante grande que se empezó a destacar en la edad moderna, ¿sí? Entonces, eso principalmente. Chicos, si la clase se está quedando pegada, no se preocupen tanto por eso igual, porque la clase va a quedar guardada. Estamos grabando todo lo que yo estoy diciendo, de esta manera también pueden verla nuevamente. Lamento que eso esté pasando, no va más allá de mi propio control, ya que es el tema del internet y también de la plataforma con la que estamos trabajando. Probablemente volvamos a Skype. Entonces, o sea, perdón, probablemente volvamos a Zoom y eso va a ser mucho más, más prolijo, ¿ya? Pero por ahora tienen que quedarse con eso, ¿ok? Seguimos. Leonardo da Vinci, ¿cierto? Entonces también le da un gran golpe a la Edad Media y a la Iglesia diciéndole, oye, cálmate un poco, ¿cachai? Está bien que que todos acá creamos en Dios, todo lo que tú queráis, pero yo también quiero hacer mi propio arte como yo quiera. Y él consideraba que para él el arte era dibujar al ser humano tal cual. Por eso tenemos ese ser humano que dibujó Da Vinci, que tiene como 3 brazos, ¿cierto? Que tiene como 4 piernas, que como que muestra la simetría del cuerpo humano y es como un cuadrado, un círculo.
etcétera, ¿cierto? Todas esas cosas son rasgos que no se veían en la Edad Media, son cosas que se daban en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Recuerden que si, por ejemplo, si vemos las esculturas de Grecia, vemos que hay hombres, no sé, pensando, etcétera. Entonces, eso es lo que se destacaba en la Edad Media y Leonardo da Vinci se inspiró de eso para seguir haciendo su arte. No así, por ejemplo, si vemos a Miguel Ángel, que él pintó la Capilla Sixtina. Si vemos el arte, ¿cómo se llama? Gótico, vemos que tiene muchos detalles, mucha cosa bonita, pero eso, si lo vemos desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? Desde una perspectiva lógica y racional, no tiene sentido, porque te vaya a demorar, no sé, 50 años en dibujar eso, mientras que pudiste haber dibujado 50 pinturas diferentes en esos 50 años haciéndolo de otra forma. Entonces, son dos lógicas de pensar absolutamente diferentes. Por ejemplo, los arquitectos de esa época muchas veces en la Edad Media el arte gótico priorizaba. Si uno va a ver las capillas gigantes de la Edad Media que están en Europa, nunca lo he ido, ojalá ir algún día, si uno las ve, se dará cuenta que tienen muchos detalles, muchas cosas bonitas. Entonces uno lo primero que piensa, ¿cuánto tiempo este tipo hizo eso? ¿Cuánto tiempo trabajó haciendo eso? En cambio, si por ejemplo uno quería hacer algo más lógico, no, pues yo coloco 4 pilares, ¿cierto? Y coloco un triángulo arriba y hago una casa. Y eso es mucho más efectivo y mucho más óptimo. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, si yo quisiera, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un hospital gigante, muy elaborado en Coyhaique? ¿O prefieren 5 hospitales en 5 lugares diferentes? En Coyhaique, en Curicó, en Temuco, en Santiago y en Arica. Obviamente, para alcanzar el mayor número de gente, vamos a priorizar los 5 hospitales y no un solo hospital bonito. ¿Se entiende? Esa era la diferencia de pensamiento que se empezó a dar en el traspaso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y todo este pensamiento se fue gestando a través de un concepto que fue el humanismo. ¿Sí? Creo que tengo que ir ya cerrando la clase, chicos, pero quédense con... A ver, ¿a qué hora empezamos? No me acuerdo. Sí, porque 11:40, 11:50, 12:10. A las 12:10 tengo que ir cerrando. Ya, sí, nos quedan 5 minutos. Pero para ir cerrando, quédense con eso principalmente, ya, el concepto del humanismo y cómo este fue imperando en el cambio del pensamiento del ser humano. Súper importante. Y estos ejemplos los vamos a ir viendo más adelante a través de los principales pensadores de la época. Por ejemplo, yo les hablé de Dante Alighieri y les hablé de Leonardo da Vinci. Sin embargo, debajo de ellos hay muchos escritores, hay muchos arquitectos, hay mucha gente, ¿cierto?, que también fue dando su propia concepción de cómo ellos veían la edad moderna. Insisto, por ejemplo, los arquitectos, las guías solamente está la guía 5 y 6 en Edmodo. Las demás guías deberían estar en la página del colegio, pero yo igual tengo entendido que mucha gente tiene problemas con las guías, con los enlaces del colegio, así que yo me comprometo para la próxima clase traerles un link a ustedes especialmente para que vean solamente mis guías, ¿ya? Me comprometo a eso para la próxima clase, ¿ya? Pero siguiendo, y para ir cerrando, ¿qué buscaron los arquitectos en el traspaso de la Edad Media al Renacimiento? Los arquitectos, por si acaso, para que lo tengan claro, Edad Moderna, Renacimiento, Humanismo, Positivismo, son todos lo mismo, ¿ya? Representan la misma época, pero tienen nombres diferentes porque representan ramas diferentes del ser humano. Pero quédense con que si ustedes ven Renacimiento, si ven Humanismo, ya, me están hablando de la misma época. No hay diferencia en la época, ¿ok? ¿Qué buscaban los arquitectos? Buscaron el dominio del espacio introduciéndose elementos simples, proporcionados y ordenados que contribuyeran a crear un espacio racional. Como les dije, ¿qué buscaba la escultura renacentista? Se caracterizó por la proporción, la simetría y los modelos de características perfectas. Quédense con eso, no divinizar al ser humano, sino que solamente ver al ser humano tal y cual como es, porque en eso se radica su grandeza. Ese era el pensamiento del Renacimiento. El arte pictórico. El renacentista se destacó por el gran realismo de sus obras y el estudio de la anatomía humana. Sus pinturas eran muy dibujadas, las figuras perfectamente delineadas con un gran manejo de la composición del color y de la luz. Todo lo más racionalmente posible. A mí me agrada mucho ese aspecto, por lo menos me considero una persona bastante racional en el torno al pensamiento. Eso a veces me hace volverme muy cuadrado también. Pero eso principalmente. Chicos, ¿quién está compartiendo la pantalla? Ah, no, yo apreté compartir pantalla sin querer. Bueno, para ir cerrando, necesito un voluntario que pueda activar el micrófono. ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿No? Entonces voy a obligar a alguien a activar el micrófono.
Diego Villagra, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Ah, no, Diego, tú fuiste el cabrón del infierno de antes. No, quiero otra persona. Ignacio Tapia, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ya, Ignacio, muchas gracias. Si yo te preguntara cómo era el arte en la Edad Moderna, ¿tú qué me dirías? El arte moderno, pues... No lo sé. No, tranquilo, tómate tu tiempo. Lo que he hablado ahora, hasta ahora. ¿Cómo tú verías, crees tú, el arte moderno era en ese tiempo? ¿Era bastante específico, como que se demoraban mucho en hacer las cosas, o querían hacer las cosas más simples en el arte moderno? Querían hacer como cosas más específicas. ¿Ya? ¿En qué sentido específicas? ¿Qué querían destacar? ¿A Dios o al humano? Al humano y a Dios. Al humano y a Dios. Porque, bien, pero principalmente al humano o a Dios. A Dios. No. En la Edad Moderna querían destacar principalmente al ser humano, pero de la mano de Dios también, pero en la Edad Media querían destacar a Dios por sobre todas las cosas. En la Edad Moderna eso se empieza a cuestionar. No se empieza a cuestionar de forma directa porque si no te consideraban una bruja y te mataban. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, el creador del sistema heliocéntrico, no podía estar diciéndole a todo el mundo, oye, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda y el Sol está al centro del universo, no nosotros estamos al centro del universo. Entonces, el tipo no podía decir eso a tontas y a locas, tenía que presentar su hipótesis, su argumento. Y así fue como, a medida que fue pasando el tiempo, la iglesia tuvo que ir cediéndole terreno a la ciencia, sí o sí, porque las pruebas que le presentaba el mundo a la ciencia eran mucho más verídicas que las que presentaba la iglesia en función de las creencias. ¿Sí? Pero quédense con eso. Ignacio, una última pregunta. Si te preguntara qué rasgos trataba de destacar Leonardo da Vinci en su... No, perdón, otra pregunta. Si yo te dijera que el humanismo buscaba destacar rasgos divinos del ser humano, ¿estoy en lo correcto si digo eso? Sí. ¿Por qué estaría en lo correcto? Porque... Es que no estoy muy informado. Ya, no importa, no te preocupes. Igual, como te digo, el material va a estar siempre disponible. Pero la respuesta a mi pregunta sería que no, que el ser humano no quería destacar, o sea, perdón, que en el humanismo no se quería destacar los rasgos divinos ni rasgos de dioses, se quería destacar la simetría del ser humano, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo dos orejas, ¿por qué tengo dos orejas? Yo tengo dos manos, ¿por qué tengo dos manos? Esas eran las cosas, suena muy simple quizá en este momento, pero ellos empezaron a cuestionar esas cosas porque Dios ya no se les presentaba como el máximo exponente, sino que el máximo exponente eran ellos mismos pensando. Y ese era el pensamiento que Leonardo da Vinci, el pensamiento que Dante Alighieri, el pensamiento que Martín Lutero, el pensamiento que Nicolás Copérnico, que Isaac Newton, que todos esos grandes pensadores querían reflejar en el ser humano en esa época, ¿ya? Pero tranquilos, porque todo esto igual lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Esto es lo que les hablé yo, fíjense con el concepto de humanismo, y eso es lo que vamos a ir viendo. Ya, tengo que irme. Chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Eso, cuídense, cualquier duda, el correo. Eso, chao, chao. Adiós, profe.